Recuérdame quién soy en ti, quiero escuchar tu voz. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti. Yo creo en ti, lo que dices de mí, creo en ti. Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes una vez más, como nos estamos acostumbrando en este tiempo, la palabra de Dios y una reflexión, algo que me interesaría mucho llegue a tu corazón y llene todo tu ser. La palabra de Dios tiene esa particularidad, ¿sí?, de entrar, como dice la Biblia, hasta lo más profundo, ¿sí? Y dice que es como espada de dos filos. La idea de la espada de dos filos es que, ¿sí?, corta, quiere decir que penetra en lo más profundo de nuestro ser. En este tiempo estoy compartiendo la palabra a través de las redes sociales, de muchas maneras y con muchas personas, ¿sí? Y creo que ignoro la cantidad de gente que escucha la palabra, no solo, por supuesto, de quien les habla, sino de todos aquellos hombres y mujeres de Dios que comparten reflexiones acerca de Dios para este tiempo que estamos viviendo. Creo que es un tiempo de aprender cosas. Y creo que tenemos que ponernos como un parámetro eso de aprender cosas, que no perdamos el tiempo en este tiempo. Yo estoy escuchando cosas tan lindas como papás que están reconciliándose con hijos, familias que están hablando, es más, que están compartiendo la palabra de Dios. Y días atrás compartía con los papás del colegio, sí, estoy mandando audios que los directivos mandan a los papás, a los alumnos y también a las seniors, a las maestras y a los profesores. Y compartía los otros días acerca de una enfermedad muy grande que hay en la sociedad y que no es precisamente el coronavirus, ¿no?, sino que es la indiferencia. ¿Recuerdan un tiempito atrás, antes de que todo esto llegara aquí a nuestro alrededor, que veíamos que estaban pasando cosas feas, como muertes de personas, miles y miles de personas contagiadas, pero era en China, allá lejos, ¿sí? Eso es la indiferencia. La indiferencia es algo que realmente nos hace muy mal, pero que en este tiempo es una de las cosas que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a depender, es tan sabio el Señor, ¿no?, cuando nos manda: mira que te mando, ¿sí?, que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Esa sabiduría de Dios de mostrarte que Él va a estar en todos lados, en todo tiempo y en todo momento. O como el mandamiento, ¿sí?, el primer y gran mandamiento, que habla de que debemos amarlo a Él con todo nuestro ser y que debemos amar al prójimo como nosotros mismos. Miren si no es aplicable en este tiempo. Cuando vos desobedeces a todo esto que está pasando a tu alrededor, no te estás amando tanto y por ende no estás amando al prójimo, porque algo feo puede ocurrir, ¿sí?, si nosotros nos contagiáramos o si nosotros estuviéramos contagiando a otros. Y eso muchas veces sucede por la indiferencia. Yo me arreglo solo, yo puedo, yo no necesito de nada, ¿sí? Y gracias a Dios que en este tiempo esto se está perdiendo, y creo que una de las enseñanzas va a ser esta de este tiempo, ¿sí? No ser indiferentes a las necesidades de los demás. Pero yo hoy en esta
esta hora quiero compartir con vos la palabra de Dios en Isaías capítulo 40 y quiero compartir con vos acerca de lo vulnerables que somos. ¿Sí? La palabra vulnerable o la persona vulnerable es alguien que puede ser dañado, ¿sí? Físicamente, moralmente, frágil, es una persona débil, ¿sí? Pero ¿cuánto nos cuesta, no? Hay muchos que no queremos ser así débiles, que no queremos ser frágiles, queremos mostrarnos que podemos hacer todo, que no necesitamos de nadie. ¿Cuánto nos cuesta reconocer que somos débiles? ¿Sí? Creo que esta es una de las enseñanzas que vamos a sacar o que van a sacar muchas personas. Siempre, querido amigo, querida amiga, va a haber un área de tu vida, de mi vida y de tu vida, que es vulnerable. ¿Cómo sufrimos cuando no reconocemos eso? ¿Cómo sufrimos? ¿Sí? La persona que no quiere ser vulnerable, ¿sí? Tiene frases como yo me arreglo solo, no necesito de nadie o no me preocupa lo que los demás piensen de mí. Yo reflexiono siempre en las redes sociales acerca de esta frase, ¿no? Dice que no le importa la opinión de fulanito, de sultanito y escribe un chorizo así de cosas, ¿eh? Es decir, cuando vos estás diciendo esto, ya estás reconociendo que sí te importa lo que dicen los demás. Y aunque vos después abajo escuches o leas que tus amigos, tus conocidos, no le hagas caso, no te hagas problema por esto, siempre va a haber alguien que va a hablar, la realidad es que todos están realmente preocupados por la opinión de los demás. Por eso a mí muchas veces cuando viene alguien, pastor, mire que me dijeron que usted, yo le digo, mira, no me digas quién fue, porque yo no quiero enojarme con esa persona, que se arregle con Dios y listo. Pero a la gente le gusta esto, ¿no? Le gusta querer contar lo que le está pasando. Somos vulnerables, ¿sí? Somos débiles, somos frágiles y tenemos que reconocerlo. Cuando uno reconoce eso, puede buscar ayuda, ¿sí? Y en este caso muy especial, como pastor, quiero compartirte la palabra de Dios que nos equipa, ¿sí? Nos reviste de sabiduría para enfrentar nuestra vulnerabilidad, ¿sí? En Isaías capítulo 40, como ya les he comentado otras veces, es el profeta que anuncia la venida de Jesucristo muchos años antes. Dios le dice a Isaías que él debe anunciar, ¿sí? La fragilidad de los hombres, ¿no? En el capítulo 40, versículo 6, le dice, una voz dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondí yo, Isaías, ¿no? ¿Y qué era lo que debía proclamar Isaías? Esto. Proclama que todo mortal, nosotros, ¿sí? Es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita. Frágiles, vulnerables, débiles, aunque no lo querramos reconocer. Vos y yo somos personas vulnerables. Qué cambio maravilloso y qué hermoso sería que nosotros podamos reconocer eso, ¿no? Porque a veces cuando no reconocemos esto, queridos, dañamos a los que están alrededor nuestro, ¿no? Dañamos a los que están alrededor nuestro. No solamente sufrimos nosotros, no solamente nos dañamos nosotros, sino dañamos a nuestro entorno. Porque a veces, como no quiero ser una persona frágil o débil, encaro cosas, hago cosas por mi cuenta, hago cosas solas que a veces tienen consecuencias para mi vida y para las personas que viven alrededor. Acá la palabra de Dios nos está comunicando, ¿sí? Como tantos años atrás Dios le decía a Isaías que somos frágiles, que somos, dice, que todo mortal es como la hierba, ¿sí? Y toda su gloria como la flor del campo. ¿Vieron? Es así. Podés pasar, ver la hermosura, disfrutar de la belleza de una flor, pero ya después ya no está más. A veces flores preciosas que salen en un tiempo, en otro no. Todo tiene su tiempo, como tu vida y como la mía.
Pero qué bueno es que como Isaías en aquel tiempo, yo hoy, ¿sí?, tengo buenas noticias para tu vida. Buenas noticias, ¿sí?, que yo también debo comunicar. Soy una persona, ¿sí?, como todos los que leemos la palabra, y debemos ser todos los que leemos la palabra de esta manera, portadores de buenas noticias, de buenos anuncios. Y aquí en el versículo 9 del capítulo 40 de Isaías dice: Sión, Israel, portadora de buenas noticias, súbete a las montañas, ¿sí?, dice, y alza tu voz, aquí está tu Dios. Y eso es lo mismo que te comunico yo hoy a vos. Acá está Dios, en este momento, en esta situación. Cuando vos reconoces tu fragilidad, cuando vos reconoces que necesitas de Dios, ahí está Él, preparado para recibirte, preparado para escucharte, preparado para mirarte, preparado para darte palabra. Ahí está el Dios poderoso, ese que no es mortal, ese que es eterno y que tiene protección y cuidado para tu vida hoy y siempre. Buenas noticias, maravillosas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Allá Isaías le decía a aquel pueblo, ¿sí?, que Dios era como un pastor que cuidaba de sus ovejas. Estaba anunciando que Jesús iba a venir a cumplir ese rol de pastor que cuidaba sus ovejas. Y en el versículo 11 dice que como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y que guía con cuidado a las recién paridas. Ese es el cuidado que Dios, nuestro Padre Celestial, y hoy a través de Jesucristo y la guía del Espíritu Santo, tiene con cada uno de nosotros. Y fíjense el paralelismo, ¿sí?, que el profeta hace entre el pastor de ovejas y el pastor nuestro, Jesucristo, con nosotros. Dice que Él cuida a los débiles. Está hablando acá de los corderos. Me encanta pensar y ver esos animalitos, ¿no? Ver los corderos cuando recién nacen, ¿sí?, débiles para poder parar, para poder sostenerse. Pensaba en esto, que esos animalitos, por eso está hablando Isaías, en el éxodo del pueblo de Israel, no solamente había gente, estaban los animales. Por supuesto, muchos de ellos iban pariendo en el caminar. Por lo tanto, el pastor tenía que ir teniendo cuidado, ¿sí?, ir más lerdo en el momento de que esos animalitos nacían. ¿Por qué, querido? Porque el corderito era un animal frágil, un animal que corría peligro. Yo, que soy nacido en La Pampa, en un lugar donde ya empieza a crecer la cantidad de ovejas, y luego más para el sur son miles y miles de lugares que solamente se puede criar ovejas. Yo recuerdo la gente de campo, que ellos se quejaban de los pumas que le mataban las ovejas. No era que las comían, pero a veces he escuchado de 30, 40 ovejas que mataban, ¿sí?, y que hacían daño. Y eso es lo que de alguna manera quiere significar para nuestra vida. Somos frágiles, ¿sí?, somos vulnerables. Como las ovejas, como los corderos, son vulnerables a esos animales. Nosotros somos vulnerables a distintas situaciones. Quizás yo sea una, vos seas a otra, vulnerable a una situación o a otra, pero todos tenemos una debilidad y sufrimos y hacemos sufrir a otros cuando no reconocemos eso. Qué buena noticia tengo para vos en esta hora. Vengo a decirte que Dios te quiere cuidar como el pastor cuida al corderito, como el pastor cuida a la recién parida. Esto también se veía en ese transcurrir del Éxodo, cuando las ovejas comenzaban a parir, sufrían por el dolor de haber parido, y el pastor tenía que protegerlas, cuidarlas, llevarlas a un pasto tierno, esperar el caminar, ¿saben?
Eso es la buena noticia. Esa es la comparación. Dios quiere cuidarte como esos animales vulnerables, como esa oveja y ese cordero vulnerable. Él quiere cuidarnos, protegernos a nosotros, ¿sí? Porque nosotros somos como la flor del campo y la hierba del campo, que se seca, y como la flor que se marchita. Frágiles, vulnerables, débiles, aunque no lo reconozcas. Pero hay una buena noticia: si vos reconoces esto, en este tiempo es un tiempo de aprendizaje, de reconocer que somos débiles. Allí viene Dios para darte una mano. Allí está el Señor para ayudarte. En Isaías 49 dice: portadores de buenas noticias, alza tu voz y anuncia, aquí está tu Dios. Y hoy yo vengo a anunciarte esto: Dios está cerca tuyo. Dios te está buscando una vez más. Dios quiere ponerte cerca de su corazón, cerca, apretarte contra su pecho. Él es el Padre tierno. Él es el que te quiere cuidar, ¿sí? El que cuida a las viudas, el que cuida a los huérfanos, al que cuida a los extranjeros. Lo estamos viendo también, ¿sí? Si reflexionamos acerca de esto, muchas veces los extranjeros cómo sufren en otros lugares donde ellos tienen que inmigrar para irse a otro lado, como extranjeros a otro lado. ¿Cómo sufren? Alejarse de su familia, estar solos, buscar trabajo, una nueva cultura. ¡Qué tremendo! Sin embargo, dice que Dios tiene cuidado de ellos también, a los indefensos, ¿sí? Esa es una protección divina que Dios tiene sobre los indefensos. Pero debemos reconocer, queridos, que somos personas vulnerables, personas que necesitamos de Dios. Yo quiero terminar este momento con un pensamiento maravilloso de una situación, de una escena que yo me imagino cada vez que leo la palabra de Dios en Juan 13, versículo 23. Jesús estaba anunciando que ya iba a llegar el tiempo de la traición de él, y él le estaba comentando a sus discípulos. Y en el libro de Juan 13, 23, ¿sí? Ahí está el relato. A mí me encanta Juan porque él habla, ¿sí? O se refiere a él mismo en muchas partes del Evangelio de Juan, ¿sí? Como al discípulo amado, como al discípulo que Dios cuidaba, protegía. Jesús cuidaba, protegía. Pero no decía Juan, no decía a mí, sino como si hablara de un tercero. Y me gustaría que en esta hora vos pudieras reconocerte o reconocer que Dios tiene ese cuidado sobre tu vida como lo tenés. Qué importante, lo más importante que te puede pasar a vos y a mí es sentirnos amados por Dios. Es saber que Dios nos cuida. Es saber que Dios está dispuesto a estar cerca nuestro. Esa es la buena noticia. Frente a la fragilidad, frente a nuestra debilidad, Dios está cerca. El relato de la palabra dice: uno de sus discípulos, Juan 13, 23, al que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. ¿Se imaginan esa escena? Juan estaba hablando de él mismo. Juan les está contando en el Evangelio que él estaba sentadito al lado de Jesús y estaba como un niño, mimando o dejándose mimar por el Maestro, por el Salvador Jesucristo. Qué hermosa escena. Y yo quiero decirte, y tengo esta buena noticia para vos en esta hora, que Jesús quiere darte el mismo lugar que le dio a Juan a vos. Mirá las otras referencias de otras versiones de la Biblia. Dice, uno de ellos, Juan mismo decía eso, ¿no? Uno de ellos, a quien Jesús amaba mucho. ¡Qué maravilloso! Juan está diciendo a uno a quien amaba mucho, pero estaba hablando de él mismo. Él se sentía amado y mucho por Jesús. Sos vulnerable, sos frágil, porque muchas veces te sentís que nadie te quiere, que estás solo, que no sabes cómo vas a poder superar la situación que tenés que enfrentar.
Pero acá empieza un cambio en tu vida y en mi vida cuando reconocemos que Dios tiene ojos para nosotros, que nos está prestando atención. Yo quiero decirte en esta noche la buena noticia de parte de Dios, que Jesús tiene los ojos puestos en vos, que quiere darte el mismo lugar que a Juan en el regazo, oyendo el corazón del Salvador, del que murió en la cruz por vos, Jesucristo. Una versión dice, uno de ellos a quien Jesús quería mucho. Está manifestando Jesús, Juan, esta frase, de él mismo. Él se sentía amado por Jesús. Y otra versión dice, mientras cenaban, el discípulo favorito de Jesús. Qué hermoso. Se sentía amado, se sentía favorito, se sentía querido, ¿sí? Alguien que quería mucho. Todo eso, aunque en las distintas versiones, encierra esa escena de Juan escuchando al Maestro pegadito a su corazón. ¿Sabes qué? Como un niño escucha a su padre. Yo recuerdo siempre una de las escenas más lindas que recuerdo en mi corazón de mi primer hijo o de mi primera hija, porque los otros son varones. Recuerdo que nosotros vivíamos en la casa de mi madre, porque no nos habían entregado todavía la nuestra, y estábamos ahí encerraditos en una habitación, ¿sí? Así que por las noches yo recuerdo que mi hija dormía sobre mi pecho. Todavía esa escena la tengo claro, me emociono, ¿sí? Ella dormía encima mío, y yo me dormía y nos dormíamos los tres con mi esposa y ella, y cuando yo por ahí me despertaba, ella estaba acá en el pecho. ¿Saben? Esta escena a mí me emociona porque yo me imagino que Jesús quiere que yo tenga esa misma relación con Él. Escuchar su corazón. Por eso en esta hora te desafío a esto, a que estés pensando que Jesús quiere tenerte cerca. Que si vos reconoces tu debilidad, tu fragilidad, seguramente vas a ir en búsqueda de ayuda. Pero esa búsqueda de ayuda de parte tuya encierra que también tus seres queridos van a encontrar ayuda. Porque vos como papá, vos como mamá, vos como hijo, mientras buscas a Jesús, vas a ser una persona que va a cambiar. Vas a ser una persona no que anda pensando qué piensan los demás, que no te creas débil o frágil, porque el Todopoderoso Jesús está con vos. Qué escena maravillosa. Yo te invito en este tiempo a que te acerques de esta manera a Jesús, que aprendas algo nuevo, algo más, ¿sí?, de las particularidades que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, tiene. Él es el que te ama. Él es el que te quiere atraer hacia su pecho. Querido, querida, Dios te ama de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por vos. Reconoce a Jesucristo, reconoce tus limitaciones y reconoce que Jesucristo, el Dios Todopoderoso, quiere estar a tu lado. Querido Dios, te doy gracias por todas las personas que están, hermanos, hermanas, amigos, amigas que están escuchando tu palabra. Señor, toca sus corazones, que ellos puedan hoy reconocerse como personas frágiles y puedan buscar ayuda en ti, no solo por ellos, sino también por sus familias. Tú quieres transformar hogares, tú quieres entrar en cada casa, Señor, y hacer cosas nuevas. Señor, yo sé que lo vas a hacer si cada uno de los que está mirando, escuchando la palabra de Dios en este día, le dan lugar a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Señor, que ellos en esta hora lo reciban a Jesús en el corazón, en cada una de sus vidas, para que sus vidas sean transformadas y tú seas aquel pastor perfecto que los va a proteger y cuidar siempre. Los bendigo, Padre, y te doy gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Espíritu Santo de Dios selle esta palabra en tu corazón. Dios les bendiga. Lo único que importa
¿qué piensas tú de mí? Encontré mi identidad, encontré valor en ti. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti. Yo creo en ti. Lo que dices de mí, creo en ti. Todo lo que tengo, en lo que soy, lo rindo a tus pies. En cada derrota y victoria en ti yo confiaré.